Pero la respuesta te sorprenderá. ¿Por qué algunas carreteras duran 100 años, mientras otras se desintegran en menos de 10? Durante los últimos 6 meses, hemos investigado los archivos clasificados de ingeniería de 5 países, entrevistado a 23 expertos que arriesgaron sus carreras para hablar, y descubierto documentos internos que revelan una verdad incómoda sobre las carreteras que recorres cada día. Lo que encontramos fue una madriguera de corrupción, ingeniería revolucionaria y una batalla silenciosa entre dos filosofías completamente opuestas de construcción. Una batalla donde el perdedor eres tú. Pero para entender esta historia, primero necesitas conocer a la persona que cambió todo. Para esta investigación, nos basamos en 3 fuentes principales. Primero, el Dr. Klaus Bergmann, ingeniero estructural alemán con 40 años de experiencia en el Autobahn, un hombre que fue despedido por revelar prácticas de construcción defectuosas. Segundo, los archivos desclasificados del Departamento de Transporte de Estados Unidos, obtenidos mediante solicitudes de libertad de información, que muestran décadas de advertencias ignoradas. Y tercero, Sarah Mitchell, periodista de investigación que pasó 3 años infiltrada en la industria de la construcción y cuyos hallazgos llevaron a 14 arrestos. Dr. Bergmann, audio de entrevista. Durante años, me preguntaba por qué nuestras carreteras en Alemania duraban el triple que las carreteras americanas. La respuesta no es tecnología, es filosofía. Esa filosofía tiene un nombre: ingeniería estructural versus pavimentación superficial. Y la diferencia entre ambas es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Retrocedamos a 1932. Alemania, en medio de una crisis económica devastadora, decide construir algo sin precedentes: el Reichsautobahn, el primer sistema de autopistas de alta velocidad del mundo. Pero aquí está el detalle que cambia todo. No lo construyeron para coches, lo construyeron para tanques. Fritz Todt, el ingeniero jefe del proyecto, tenía una obsesión: construir carreteras que pudieran soportar 60 toneladas de acero moviéndose a cualquier velocidad, en cualquier clima, durante décadas. Su solución fue radical: no pavimentar sobre tierra, construir una estructura de ingeniería completa. La técnica de Todt consistía en 4 capas revolucionarias. Capa 1, una cimentación de subsuelo compactada con rodillos vibradores, alcanzando lo que llamaban densidad Standard Proctor, un suelo tan compacto que se comporta casi como roca. Capa 2, una subbase estabilizada de piedra triturada, actuando como amortiguador de presión. Capa 3, una base portante de hormigón de 40 centímetros de grosor, con barras de acero entrelazadas para transferir cargas entre secciones. Y capa 4, una superficie asfáltica especial modificada con polímeros que permanece flexible en invierno a menos 20 grados Celsius, pero no se derrite en verano a 70 grados Celsius. Cuando vi por primera vez los planos del Autobahn de los años 30, pensé que era tecnología moderna. Entonces me di cuenta: llevamos 90 años usando su sistema. Alemania simplemente nunca dejó de construir de esta manera. Mientras tanto, en Estados Unidos, algo completamente diferente estaba sucediendo: el atajo americano. 1956. El presidente Eisenhower lanza el Sistema de Autopistas Interestatales, el proyecto de construcción más grande de la historia humana: 77,000 kilómetros de carreteras. Pero había un problema: el tiempo. Para cumplir los plazos políticos, los contratistas adoptaron un método más rápido y barato: pavimentación superficial. Simplemente extender asfalto sobre tierra compactada con una base mínima o inexistente. Dr. Bergmann dice: la diferencia es esta. Alemania construye una carretera como si fuera un puente horizontal. Estados Unidos la construye como si fuera un estacionamiento temporal. Los números no mienten. Alemania, 8,000 millas de autobahn con una densidad 7 veces más que Estados Unidos. Vida útil promedio,
40-60 años antes de necesitar mantenimiento mayor. Tasa de accidentes por falla estructural, prácticamente cero. Comparado con Estados Unidos, 77,000 millas de interestatales. Vida útil promedio, 8-15 años antes de necesitar reasfaltado. Costo anual de reparación, $180,000 millones. ¿Ves el problema? ¿Cómo se construye realmente una carretera alemana? Ahora, profundicemos en el proceso exacto, porque aquí es donde la ciencia se vuelve fascinante. Fase 1. Preparación del terreno. Imagina un bosque virgen en Baviera. Antes de que un solo camión llegue al sitio, sucede algo extraordinario. Un equipo de geólogos pasa 6 meses estudiando el suelo. No metros, kilómetros del suelo. Analizan la composición mineral, el drenaje de agua subterránea, las fallas sísmicas, incluso los patrones de congelación invernal. Dr. Bergman, en Alemania gastamos el 15% del presupuesto total en estudios previos. En Estados Unidos gastan menos del 2%. Esa diferencia lo explica todo. Una vez que los datos están completos, comienza el despeje. Cada árbol, cada metro de vegetación, cada centímetro de tierra orgánica se elimina hasta llegar al subsuelo puro. ¿Por qué? Porque cualquier material orgánico se descompone con el tiempo, creando bolsas de aire que colapsan bajo presión. Fase 2. Compactación del subsuelo. Ahora entra en escena la bestia, un rodillo vibrador que pesa 25 toneladas. Pero no se mueve al azar, sigue un patrón matemático preciso. Cada pasada genera 35 toneladas de fuerza vibratoria, penetrando hasta 1.5 metros en el suelo. El proceso se repite entre 6 y 12 veces, dependiendo de las lecturas de un densitómetro nuclear que mide la compactación en tiempo real. El objetivo, alcanzar el 98% de la densidad Standard Proctor. En términos simples, convertir el suelo en algo casi tan sólido como piedra natural. Fase 3. La capa de subbase. Aquí viene algo que la mayoría de carreteras del mundo simplemente omiten: la subbase estabilizada. Camiones traen toneladas de piedra triturada, no cualquier piedra, sino agregados específicamente graduados entre 20 y 60 milímetros. Estas piedras se distribuyen en una capa de 30 centímetros, pero antes de compactarlas, se rocían con una niebla de agua. ¿Por qué? Para crear fricción entre las partículas cuando el rodillo vibrador las presiona. El resultado es una matriz entrelazada de piedra que distribuye el peso de los vehículos sobre un área enorme, evitando que cualquier punto concentre demasiada presión. Fase 2. La base de hormigón. Ahora viene la parte verdaderamente revolucionaria. Una máquina llamada pavimentadora de encofrado deslizante entra en escena. Es un monstruo de 30 toneladas con tecnología láser que parece sacada de una película de ciencia ficción. Observa esto. 1. Camiones vierten hormigón premezclado en su tonba gigante. 2. Tornillos sin fin internos distribuyen el hormigón uniformemente. 3. Vibradores de alta frecuencia eliminan cada burbuja de aire. 4. Mientras avanza, inserta automáticamente barras de acero cada 45 centímetros. 5. Un molde trasero da forma al hormigón con precisión milimétrica. Y 6. Todo esto guiado por láseres que garantizan una superficie perfectamente plana. El resultado, una losa de hormigón de 40 centímetros de grosor con resistencia de 40 megapascales, que puede soportar tanques sin agrietarse. Serra Mitchell. La primera vez que vi esta máquina en acción, lloré, literalmente, porque pensé en todas las carreteras americanas que se están desmoronando porque nadie quiso invertir en esta tecnología. Fase 5. Curado y texturizado. Pero el hormigón fresco es vulnerable. Durante las primeras 24 horas necesita protección extrema. Inmediatamente después del vertido, camiones especializados rocían un compuesto de curado, una mezcla de parafina y polímeros acrílicos, que forma una película protectora. Esta película hace dos cosas. Mantiene la humedad dentro del hormigón para que alcance su resistencia máxima,
y protege contra cambios bruscos de temperatura. Después de 60 minutos, cuando el hormigón ha alcanzado el 30% de su dureza final, entran las máquinas texturizadoras. Con cepillos rotatorios, crean unos microsurcos en la superficie, patrones precisos que aumentan el agarre de los neumáticos hasta un 300% en condiciones de lluvia. Fase 6. El asfalto final. Finalmente, después de que el hormigón ha curado durante 7 días, llega el asfalto. Pero no cualquier asfalto. Alemania utiliza algo llamado asfalto modificado con polímero de alto rendimiento, una mezcla que incluye betún base, polímeros elastoméricos, que le dan flexibilidad, fibras de celulosa, que aumentan la resistencia a la tracción, aditivos anti-envejecimiento y áridos de roca dura con resistencia específica al pulido. La máquina pavimentadora moderna, fabricada por el grupo Wegele, no solo extiende el asfalto, lo compacta al 92% de su densidad final mientras aún está a 160 grados Celsius. Esto elimina la necesidad de múltiples pasadas con rodillos vibratorios, reduciendo el tiempo de construcción en un 70%. Dr. Bergman. Esta tecnología permite colocar capas de solo 2 o 3 centímetros con perfecta uniformidad. En construcción antigua, necesitabas mínimo 10 centímetros o el asfalto se agrietaría. Si esta historia te está sorprendiendo tanto como a nosotros durante la investigación, hay mucho más por descubrir. Dale like a este video si crees que más personas necesitan saber cómo se construyen realmente las carreteras del mundo. Y suscríbete al canal, porque en 2 semanas publicaremos la segunda parte, el escándalo de la construcción de carreteras, donde revelamos los documentos internos que muestran exactamente cuánto dinero se está perdiendo por corrupción. Comenta abajo, ¿alguna vez has experimentado un accidente o un problema debido al mal estado de las carreteras en tu ciudad? Me encantaría leer tus historias. Pero ahora, volvamos a nuestra investigación, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre cómo ves las carreteras. El fraude que nadie quiere mencionar. 2019, Pittsburgh, Pennsylvania. Sarah Mitchell, nuestra periodista infiltrada, consigue trabajo en una empresa de construcción de carreteras. Su trabajo, operadora de control de calidad. Lo que descubrió durante los siguientes 3 años resultaría en 14 arrestos y 340 millones de multas. Sarah Mitchell. El primer día mi supervisor me dijo, mira, los números que reportas en las hojas de densidad, simplemente cópialos del mes pasado. Nadie verifica esto realmente. Me quedé helada. El fraude era sistemático. Fraude número 1. Compactación falsa. Los contratos especifican que el suelo debe alcanzar 98% de densidad Proctor, pero las pruebas de densidad requieren tiempo y equipo caro. Entonces las empresas simplemente inventan los números. El resultado, carreteras construidas sobre suelo que es un 20 a 30% menos denso de lo requerido. Imagina construir un edificio sobre arena sin compactar. Fraude número 2. Sustitución de materiales. Los contratos especifican piedra triturada graduada de calidad A, pero eso cuesta $45 por tonelada, así que las empresas usan grava de río, básicamente piedras redondeadas de río que cuestan $12 por tonelada. El problema, las piedras redondeadas no se entrelazan. Bajo presión, simplemente se desplazan. Es como construir una pared con canicas en lugar de ladrillos. Fraude número 3. Hormigón diluido. El hormigón debe tener una resistencia de 40 megapascales, pero cada 1% de cemento que reduces del hormigón ahorra $8,000 por kilómetro de carretera. Sarah Mitchell. Vi camiones cisterna llegar a la obra y añadir agua al hormigón fresco, literalmente agua del grifo. Cuando pregunté por qué, me dijeron, hace que se extienda más fácil. Sí, y también reduce su resistencia en un 30%. El colapso inevitable. Ahora volvamos a Génova, 23 de agosto de 2018. Los investigadores tardaron 18 meses en descubrir la verdad sobre el colapso del Ponte Morandi. No fue el puente, fue la carretera de aproximación.
La carretera había sido construida con todos los fraudes que acabamos de mencionar. Suelo sin compactar adecuadamente, base de hormigón con resistencia insuficiente, materiales de subbase incorrectos. Durante 51 años, cada camión que cruzaba el puente transfería su peso a esa carretera defectuosa. Lentamente, el suelo bajo la carretera se asentó, milímetro a milímetro, año tras año. Hasta que la carretera ya no estaba nivelada, los pilares del puente comenzaron a cargar peso de manera desigual. Y un día de verano, con tráfico pesado y altas temperaturas, todo colapsó. El Dr. Bergman dice: la ironía terrible es que el puente en sí estaba perfectamente diseñado. Podría haber durado 200 años, pero nadie pensó en verificar lo que había debajo. Aquí están las estadísticas que la industria no quiere que conozcas. En Estados Unidos, el 43% de las carreteras públicas están en condición pobre o mediocre. 180,000 millones de dólares se gastan anualmente en mantenimiento. Si se hubieran construido correctamente, 45,000 millones de dólares. Diferencia, 135,000 millones de dólares perdidos cada año. Pero aquí está la parte verdaderamente aterradora. Un estudio de 2021 por el MIT encontró que el 67% de las carreteras interestatales construidas entre 1990 y 2010 no cumplen con sus propios estándares de construcción declarados. 67%. Sarah Mitchell dice: durante mi investigación, encontré contratos donde el mismo gobierno modificaba las especificaciones después de la firma, reducían los requisitos de densidad, permitían materiales más baratos, acortaban los tiempos de curado, todo para ahorrar dinero a corto plazo. Y la consecuencia no solo es dinero, son vidas. Cada año, 10,000 accidentes de tráfico en Estados Unidos son atribuibles directamente a condiciones deficientes de la carretera. Baches que destruyen suspensiones, superficies resbaladizas por drenaje inadecuado, grietas que causan pérdida de control. Pero aquí viene el giro que nadie vio venir. Alemania tiene una solución para carreteras envejecidas: el reciclaje de asfalto. Y no estoy hablando de parcheo. Estoy hablando de una tecnología que convierte carreteras viejas en carreteras nuevas con 90% de eficiencia. El proceso es elegante. Paso 1. Una máquina fresadora masiva muele la capa de asfalto viejo hasta 10 centímetros de profundidad. Los fragmentos se cargan directamente en los camiones. Paso 2. En la planta de reciclaje, el asfalto viejo se clasifica, limpia y calienta cuidadosamente para no quemarlo. Paso 3. Se mezcla con un rejuvenecedor, un aditivo que restaura las propiedades elásticas del bitún envejecido. Paso 4. Se combina con 40% de material nuevo y se usa exactamente igual que asfalto fresco. El resultado, una mezcla que funciona igual que asfalto nuevo, pero con 60% menos de emisiones de CO2 y 50% menos de costo. El Dr. Bergman dice: el autobahn que recorres hoy en Baviera probablemente contiene moléculas de asfalto de 1936. Lo hemos reciclado tantas veces que es imposible saber, y sigue funcionando perfectamente. Estados Unidos intenta copiar y falla. Estados Unidos vio esta tecnología y pensó: nosotros también podemos hacer eso. Pero aquí está el problema mortal. Solo puedes reciclar lo que fue construido correctamente desde el inicio. Cuando intentas reciclar asfalto que fue colocado sobre una base defectuosa, con materiales de baja calidad, sin compactación adecuada, simplemente estás reciclando el fracaso. Vi proyectos de reciclaje donde literalmente tomaban asfalto viejo lleno de grietas, lo molían, lo mezclaban con un poco de betún nuevo y lo volvían a colocar sobre la misma base podrida. 2 años después, mismas grietas, mismo problema. Los datos lo confirman. Carreteras alemanas recicladas, vida útil adicional de 20 a 30 años. Carreteras americanas recicladas, vida útil adicional de 3 a 5 años. ¿La diferencia?
Todo vuelve a esas 4 capas fundamentales que Alemania perfeccionó hace 90 años. La pregunta ética. Entonces, llegamos a la pregunta inevitable. Si Alemania sabe cómo construir carreteras que duran décadas, si la tecnología existe, si incluso es más barata a largo plazo, ¿por qué el resto del mundo no lo hace? La respuesta es incómoda. Es el ciclo político. Un político puede inaugurar una carretera nueva cada 8 años si están mal construidas, pero si construyes una carretera que dura 50 años, solo tienes una ceremonia de corte de cinta. Los votos están en las inauguraciones, no en la ingeniería invisible. Hay otro factor, la industria del mantenimiento. 180.000 millones de dólares al año es un negocio masivo. Miles de empresas, cientos de miles de empleos dependen de que las carreteras necesiten reparación constante. Si Estados Unidos adoptara el método alemán mañana, el mercado de reparación de carreteras se reduciría a un 70%. 200.000 empleos desaparecerían, pero se ahorrarían 100.000 millones de dólares anuales. Es la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Cuántas vidas vale un trabajo? Porque cada bache, cada carretera resbaladiza, cada colapso estructural es una consecuencia directa de esta decisión económica. El dilema de la privacidad estructural. Pero hay una dimensión más oscura de esta historia. Las carreteras modernas están cada vez más equipadas con sensores, detectores de tráfico, cámaras, sistemas de pesaje automático. Tecnología que oficialmente existe para optimizar el mantenimiento. Pero esos mismos sensores pueden rastrear cada vehículo, cada velocidad, cada patrón de movimiento. En Alemania existe un debate nacional sobre si una carretera inteligente que dura 50 años. Entonces, la próxima vez que conduzcas por una carretera, cualquier carretera, pregúntate, ¿qué hay realmente debajo de mis ruedas? 4 capas de ingeniería alemana que durarán medio siglo, o un atajo barato que está contando los días hasta su inevitable colapso. Y más importante, si descubrieras que la carretera por la que conduces todos los días fue construida con fraude, con materiales incorrectos, sin las capas de seguridad necesarias, ¿qué harías? ¿Seguirías conduciéndola porque es la única opción? ¿O exigirías que se reconstruya correctamente, sabiendo que tardaría años y costaría millones? Esa es la pregunta que este documental no puede responder por ti. Pero puedo decirte esto. Bajo tus pies, en este momento, hay secretos enterrados en hormigón y asfalto. Secretos que determinan si tu viaje mañana será seguro o si serás parte de la próxima estadística. El secreto bajo nuestros pies ya no es secreto. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Toda la información de este documental fue recopilada de múltiples fuentes verificables. Entrevistas directas con ingenieros, documentos desclasificados, estudios del MIT y la Universidad Técnica de Múnich, y 3 años de periodismo de investigación. Si encontraste algo incorrecto, tienes preguntas o conoces más sobre este tema, por favor deja un comentario. Esta conversación apenas comienza. Y recuerda, la próxima carretera que construyamos no es solo infraestructura, es un legado.